Como parte del análisis que estaremos desarrollando en la categoría del Estado como unidad analítica en términos teóricos, pero también desde el elemento más empírico estaremos desarrollando muy brevemente el análisis de lo que Guillermo O'Donnell desarrolla como Estado, viendo desde una perspectiva diferenciada a la que Jessop coloca en el análisis sociopolítico de la categoría Estado y fundamentalmente adentrándonos en ciertos elementos que pueden ser de apoyo sustancial al análisis en sus trabajos finales de graduación. Las múltiples caras del Estado es una de las categorías o de las concepciones de Estado más importantes desarrolladas desde la ciencia política contemporánea y fundamentalmente de la ciencia política latinoamericana. O'Donnell, como ustedes bien lo saben, politólogo argentino, radicado durante muchos años en Estados Unidos. Uno de sus principales focos de análisis fue justamente el análisis sobre el Estado burocrático en particular, analizando la experiencia argentina, pero también la experiencia latinoamericana en un contexto bastante convulso de los años 70, 80, donde las dictaduras afloraron, se maduraron y murieron en algunos casos, dejando vestigios de estructuras jurídicas, burocráticas, administrativas y políticas dentro de los estados latinoamericanos, pero también viendo el auge de modelos económicos dentro de la región, donde ese estado en algunos casos era compatible y en otros casos era un mero, un mero lugar subsidiario respecto a la economía de mercado. En este sentido, hay un legado importante en O'Donnell que nos interesa recuperar justamente para poder vislumbrar otras formas de entender el Estado más allá de la concepción beberiana y clásica del Estado como el ejercicio, como el garante del ejercicio de la violencia legítima desde la ciudadanía o hacia los ciudadanos en un territorio determinado. O'Donnell parte una crítica a la concepción anglosajona, justamente aquella concepción en la cual la fragmentación del Estado estaba dada precisamente en individuos y en burocracias. Esta concepción particularizaba o reducía al Estado a justamente relaciones e interacciones y no precisamente al conjunto de relaciones e instituciones que son dos elementos diferenciadores. Por otro lado, tenemos la crítica a la concepción neobeberiana, el Estado como un elemento externo a la sociedad. Este aspecto ya fue superado. Sabemos bien que Estado y sociedad son dos grandes epifenómenos que no precisamente están conectados, en lo que no precisamente están separados, sino que tienen conexiones. Y esas conexiones justamente radican en la forma de relación entre las instituciones, las relaciones de poder y de tensión, los intereses, el ejercicio de las demandas, la transformación de las demandas en políticas y por otro lado la concepción antropológica, donde el Estado es una máscara, es un ente abstracto, separado, prácticamente no existente, sino un reflejo meramente de las relaciones que se materializan a través de procesos y relaciones entre las élites. Estas dos concepciones, esas tres concepciones, O'Donnell las debate y las critica justamente para posicionar un concepto de Estado donde, en primera instancia, el sistema legal es el centro de su análisis, porque precisamente O'Donnell analiza el Estado desde la burocracia y el sistema legal como el garante de esa burocracia. Entiende que son un conjunto de instituciones y relaciones sociales que se presentan en un territorio. Ahí podemos ver una beta beberiana todavía en O'Donnell, pero que su modificación más importante tiene que ver justamente con la incorporación de que ese ejercicio de la coerción, ese ejercicio de la violencia del Estado hacia la sociedad, pasa estrictamente por un sistema legal que va a moldear.
el Estado y su forma de externalización frente a la sociedad y frente a la economía. Aquí hay un elemento trascendental. O'Donnell de previo ya nos dice, mi análisis sobre el Estado va a ubicarse número uno en lo que no podemos escapar, es decir, el Estado capitalista como aquel Estado que es garante de un sistema y que a la vez es un aliado estratégico. Por otro lado, él nos dice, voy a entender el Estado bajo el ejercicio de un régimen democrático. Ese análisis no precisamente funciona para derivas autoritarias o para sistemas totalitarios. Y por otro lado, va a entender O'Donnell que este Estado va a tener una trayectoria legal y burocracias establecidas a través de ese sistema legal. En ese sentido, nos interesa tener cuatro grandes categorías analíticas que O'Donnell desarrolla en el texto, justamente el conjunto de burocracias, eh, que van a ser estas relaciones de jerarquía. Este conjunto de burocracias en este apartado particular del texto de Guillermo O'Donnell tiene que ver justamente en cómo ese conjunto de burocracias se relaciona y se externaliza en la sociedad. Por otro lado, tenemos el sistema legal, como todo aquel conjunto de reglas que van a respaldar socialmente al Estado y que le van a dar forma a las relaciones que este Estado determina y posiciona. El foco de identidad colectiva van a ser aquel todo el conjunto de prácticas, del conjunto de mitos, conjunto cultural que le va a dar al Estado la construcción de un nosotros, una nación, ya sea una nación, un pueblo o una ciudadanía. Tres concepciones diferenciadas que implican distintos procesos. La nación como el conjunto de pueblo y de ciudadanía, es decir, la ampliación de ese conjunto nacional. El pueblo como una categoría de relación, de colectividad que pasa más por lo simbólico que por lo legal, justamente aquella constitución de relaciones y de identificaciones históricas, y la ciudadanía, caso contrario el pueblo, como el conjunto legal que va a darle una sustentabilidad a esa identidad colectiva. Luego tenemos la filtración o mediación, que son todas aquellas regulaciones del Estado entre el territorio, el mercado y la población. Otro de los lugares más importantes en la concepción de O'Donnell sobre el Estado es aquella que nos va a decir que esa múltiple externalización del Estado en esas diferentes caras no va a ser la misma ni en el tiempo ni en el espacio. El Estado se externaliza de forma fragmentada dentro del tiempo y del espacio. No es el mismo Estado que desarrolló los programas de ajuste estructural, por ejemplo, y toda la transformación del modelo económico costarricense al Estado que tenemos hoy en día, al Estado que garantizó ciertos derechos a las mujeres, ciertos derechos a poblaciones históricamente excluidas, población LGTBIQ+, territorios indígenas, por ejemplo, eh, al Estado, digamos, que hemos ido desarrollando y estructurando. Es decir, es la misma Costa Rica, es el mismo territorio, pero ese estado se ha externalizado de formas distintas. Esas múltiples caras, ese caleidoscopio del estado, es esa múltiples, son esas múltiples facetas que va a desarrollar el estado, no solamente en términos de políticas públicas, sino también en términos de cómo este estado puede o no obstaculizar, facilitar, limitar, regular, accionar o transformar las relaciones políticas y de poder. Recordemos que vamos a entender al Estado como aquel conjunto de relaciones que tiene autonomía relativa, es decir, aquel aspecto que le permite al Estado maniobrarse en sí y para sí, y no precisamente bajo el elemento de cooptación de una clase hacia otra. El hecho de que el Estado, ustedes y yo, no lo podamos ver, caminar, sentarnos con el Estado, sí, sí es un aspecto que deja de ser
artificial para convertirse en real mediante esas relaciones sociales y esas relaciones políticas. No es una ilusión per se. Al final del día, que sea artificial no significa que sea una ilusión. Y es justamente lo que Donny coloca por ahí. Por otro lado, el tema de la cascada legal del Estado es todo aquel conjunto burocrático que de una u otra manera estructura autorizaciones o sanciones legales que establecen una unidad empírica. Eh, este elemento es central para entender por qué en políticas públicas, por qué en procesos históricos el Estado va a poder facilitar o no facilitar, dependiendo, número uno, de la voluntad política, que creo que es uno de los elementos centrales que poco se aborda en ese sentido. Dos, de cómo ese sistema legal se externaliza y cómo ese sistema legal va generando condiciones. Eh, y tres, y lo más importante, de cómo esas jerarquías se relacionan entre sí. Entender esta cascada legal como el conjunto de autorizaciones, de facilitaciones dentro de las instituciones, también nos permite entender cómo es que se puede condensar y cómo se puede externalizar al Estado en sí mismo. La cascada dentro del funcionariado y en términos de, como ejemplo, va a entender a este ente superior jerárquico, ¿verdad? Que va a ser impactado, que va a otorgar un derecho a un procedimiento de un superior y que lo va a designar de forma legal. Está de más decir en estudiantes de ciencia política de último año que entender esta cascada entre el funcionariado público también nos permite entender cómo estas relaciones institucionales e interinstitucionales pueden o no facilitarse dependiendo del elemento legal y de la voluntad política como categorías estructuradas y funcionales. Al nivel analítico, esta concepción lo que nos permite es que en determinadas investigaciones podamos detectar cómo en esa escalera jerárquica esas relaciones facilitaron o no facilitaron un proceso, un procedimiento, una política, una negociación. Y el hecho de que el Estado demuestre distintas caras frente a la sociedad tiene que ver justamente con esa relación intermediada. El Estado per se no acciona, sino también tiene sus propios vehículos, partidos políticos, sistemas de valores, políticas públicas, medidas de regulación, el sistema legal, las burocracias son agentes intermediadores entre el Estado, la sociedad y el mercado, y cómo ese Estado puede potenciar o ralentizar estas relaciones dependiendo también de los intereses que subyacen. Recordemos que no todos los actores sociales tienen el mismo peso de acción. Cuando no todos los actores tienen el mismo peso de acción política, puede esa intermediación facilitar o limitar las estructuras. Son formas diferenciadas de externalización de las burocracias estatales frente a otros actores. Hay un elemento desvanecente del Estado, como aquel Estado que dejó de hacer mediante el sistema legal o el Estado que más bien está haciendo sin ese sistema legal. Esta presencia evanescente nuevamente se externaliza de forma diferenciada en el tiempo. Eh, Hay un elemento muy potente que justamente O'Donnell establece y es este sistema legal mediante procesos establecidos que pueden o no, de una u otra manera, darle sentido al Estado dentro de la sociedad y a través de la sociedad. Hay una cara oblicua dentro del capitalismo que el Estado proporciona, ya lo vemos con Harvey, cómo este Estado de una u otra manera, o el Estado en su generalidad, uno de los fines últimos de vínculo con el sistema capitalista es la preservación de la propiedad privada. Eh, es prácticamente un pecado, un sacrilegio cuestionar la naturaleza del Estado como garante de la propiedad privada y de las relaciones de previo ya desiguales dentro del sistema capitalista, pero por otro lado,
El mismo Estado tiene a su haber capacidades, características y sobre todo momentos históricos donde la cara oblicua no precisamente se externalizó a favor del mercado, sino a favor de la sociedad. Vivimos en una fragmentación bipolar del Estado frente a la sociedad y frente al mercado, con la salvedad obvia de que esto es distinto para los diferentes países del mundo que siguiendo el marco sobre el cual O'Donnell se posiciona, pues se externaliza. Costa Rica ha construido un Estado social lo suficientemente robusto y sólido, erosionado hoy en día justamente, no solamente por este gobierno, sino por los distintos gobiernos en los últimos 12 años, en los cuales se ha ido erosionando ese Estado social y limitándolo a los vaivenes del mercado en ciertas áreas y en otras eh, condiciones o en otras situaciones a procesos de esvanecencia propia del Estado. Esta cara oblicua hace que el Estado se convierta en el principal campo de disputa política y económica de las élites y de los sectores sociales, justamente porque el Estado o garantiza las relaciones sociales dentro del capitalismo o las limita. Eh, y este aspecto, de una u otra manera, lo coloca como un vehículo de garantía frente a la economía, frente a los intereses particulares dentro de la economía. Eh, Mabel Twites coloca que no es posible escindir al Estado de la sociedad, no es factible separarlo, el Estado y sociedad no son elementos eh, diferenciados entre sí, sino precisamente son partes o copartes constitutivas. No hay una sociedad previa al Estado ni un Estado previo a la sociedad. Es una relación histórica y una relación material en la cual se va dando a partir de relaciones políticas, económicas, culturales fundamentalmente, ese vínculo de relación. Eh, No obstante, dentro del sistema capitalista, el Estado precisamente es el garante de esa relación. En última instancia, es quien condensa y quien posiciona y estructura eh, el sostenimiento de un determinado modelo, de una determinada forma de acción. Y quedando por acá, esto es muy brevemente el análisis del texto de O'Donnell. Vamos a estar trabajando en un caso particular y desarrollándolo en grupos que posteriormente se les estará señalando. Saludos.